Damayanti, ask Damayanti, her brother's there. Damayanti, tus hermanos están presentes. Damodar, Devananda's there. Devananda, Están con mi mamá. Huh? Están con mi mamá. with her mother. I think she's online. I saw her. Yes. Madhuri Oh, Leela is Madhuri there. Leela. There is that was Yes. that is there. Dhananjay. Hey, tell Devananda, remember he gave me the silver coin, remember? Devananda. Yes. ¿Recordaste Yeah. la moneda de plata que le diste? You understand, we use that for the Bhumi Puja, for the new temple. Ujú. Quiero que estés enterado que usamos esa moneda para el Bhumi Puja, para la instalación de la primera piedra del nuevo templo en Navadvip. Take it, yes. So, Guruve Gaura Chanda Radhika Tarale Krishna Krishna Bhaktaya Tarabhaktaya Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare. So, primero que nada, yo ofrendo mis respetos a la paz de mi maestro espiritual, Vishnupad Sishiman Sibhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Después los Rupanuga Vaishnavas, todos mexicanos, gracias para escuchar. Hoy es la aparición de Abhiram Thakur. Ok, Rojo, ¿entiende? Yeah, a little bit. Okay. Should I ask the audience? So today is the appearance day of Abhiram Thakur. Hoy celebramos el día de la aparición de Srila Abhiram Thakur. Okay. Abhiram Thakur is one of the Dwadas Gopals, the 12 cowherd boy associates of Mahaprabhu or Nityananda Prabhu. Entonces, Abhiram Thakur es uno de los Dwadasa Gopals, quiere decir de los 12 asociados íntimos de Nityananda y Gauranga Mahaprabhu. When Krishna came from Golok Vrindavan, then all his associates also come with him. Cuando Krishna desciende de Goloka Vrindavan, al igual todos sus asociados eternos descienden junto a él. Okay. So all the associates of Lord Chaitanya, they are all associates of Krishna because Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. Así vemos como todos los asociados del Señor Chaitanya son los mismos personalidades asociadas eternas de Krishna, porque el Señor Chaitanya y Krishna son la misma persona. I can't hear. ¿Alguien escucha? Oh, okay, sorry. Okay. So, Krishna came as Lord Chaitanya, Balaram came as Nityananda, Radharani came as Gadadha, all Nandi Yasoda came as Jagannath Mishra and Sachimata. Everyone comes for seva. Entonces, el Señor Chaitanya, Krishna viene como el Señor Chaitanya, Balaram viene como el Señor Nityananda, Radharani viene como Gadadhar, Nanda y Yasoda vienen también como Sachimata y Jagannath Mishra, y así todos descienden con el propósito del servicio por el Seva. Gorangara Sangajane Nityasita Korimane Se Jai Brajanya Sutupas. Those who understand that all the associates of Lord Chaitanya are all Brijavasis, that person really gets a place in Vrindavan. Aquella persona que comprende que todos los asociados del Señor Chaitanya, Gauranga Mahaprabhu, son Brajavasis, esa persona tiene acceso a Vrindavan. Right. Únicamente esa persona tiene acceso a Vrindavan. Okay. So, 12 main cowherd boys came as the Dwadas Gopals. Y así los 12 pastorcillos de vacas principales vinieron como los Dwadasa Gopalas. Dwadas means 12, right? Like Dwadasi means 12. So Dwadas Gopal means 12 Gopals. Gopal means cowherd boy. Dwadasi quiere decir
12, así como Dwadasi es el decimosegundo día después de la luna llena o luna nueva, Dwadasa quiere decir 12, Gopals quiere decir los pastorcillos de vacas. So mostly they're associates of Balaram. Principalmente les podríamos considerar asociados de Balaram. So many wonderful pastimes of Abhiram Thakur. Sí, recordamos muchísimos pasatiempos maravillosos de Abhiram Thakur. Okay. So it said he had a whip. That whip was called Jai Mangal. Se dice que Abhiram Thakur tenía un látigo y ese látigo se llamaba Jai Mangal. Right. If he beat you with it, then you got Krishna Prem. Entonces, si él te azotaba con ese látigo, entonces inmediatamente obtendrías Krishna Prema. Normally, to be struck with a whip, this is not a very auspicious thing. Normalmente ser azotado con un látigo no es algo considerable auspicioso. But the punishment of Vaishnav always gives good result. Always. Pero la reprimenda, el castigo de los Vaishnavas siempre otorga un buen resultado. Right, Radhika? Yes. Correcto, Radhika. The blessings and punishment of Vaishnava are the same. El castigo y la bendición del Vaishnava son uno e iguales, son idénticos. Some people think, oh, Gurudev should do like this. This is affection of Vaishnavas. Algunas veces pensamos o las personas piensan que Gurudev debe decir, oh, y ser muy cariñoso, y eso se puede considerar el afecto de los Vaishnavas. Right? Even there's one devotee, he always keeping devotees on their lap, he embracing them, and everyone thinking, oh, this is love of Vaishnava. But love of Vaishnava is not like that, like material thing. Incluso hay algunos devotos que incluso son famosos que tienen a sus allegados cerca en sus regazos, con abrazos y con cariños de ese estilo, pero y la gente ordinaria piensa que este es el afecto, el amor de los Vaishnavas. Sin embargo, este no es el verdadero o real amor de los Vaishnavas. You never see Gurudev Como algo material. Right? Pardon, sorry. Gurudev never went around hugging own disciples like this, no. But that does not mean he has no love for them. So much he has affection inside. Nosotros nunca vimos a Gurudev que estuviera siempre abrazando por todo lado a sus devotos. Sin embargo, eso no significa que no tuviera afecto. Por el contrario, muchísimo afecto infinito, pero interno, en el interior. So if Abhiram Thakur whipped you, then you got love of Krishna. Entonces, si Abhiram Thakur te azotaba con su látigo, obtenías amor por Krishna. Yeah. No, sin sound effecto, por favor. So, also, his very intimate relation with Nityananda Prabhu. Y él tenía una relación muy íntima con Nityananda Prabhu. So, Nityananda Prabhu married 2 wives. Nityananda Prabhu se casó con 2 esposas. He had 2 Shaktis. Tenía 2 Shaktis. Janava Thakurani and Vasudha. Janava Thakurani y Vasudha Devi. Right. So Janava Devi performed the function of Acharya, so she not had children. Janava Thakurani ejecutó la función de Acharya y por ende no concibió progenie, hijos. Right. Some people say woman cannot be guru, but we see in Gaudiya Sampradaya, women guru is also there. Algunas veces escuchamos gente decir que las mujeres no pueden ser guru. Sin embargo, en la Gaudiya Sampradaya tenemos la evidencia donde hay mujeres que son nuestras acharyas. And famous example is Janava Thakuran. Y un ejemplo muy famoso, importante, es Janava Thakurani. Even 6 Goswamis would bow to her and worship her for her mercy. Incluso los 6 Goswamis se postraban ante ella en reverencias e imploraban su misericordia.
And why not? Because she is Nityananda's own Shakti, own potency, non different from Nityananda Prabhu. ¿Y por qué no? Si es nada menos que la Shakti personal de Nityananda Prabhu, no es distinto que él. But Basudha, the younger daughter, she had children. Pero Vasudha, la hija menor, sí, la esposa menor, sí tuvo hijos. Of course, Nityananda's children cannot be ordinary jivas. So we understand that the children of Nityananda Prabhu, these also Vishnu Tattva. Por supuesto que los hijos de Nityananda Prabhu no pueden ser jivas ordinarias, por ende les consideramos, se les comprende como Vishnu Tattva también. Right. This is to continue parampara. No? Esto es para darle continuidad al sistema de parampara. Right? Nothing wrong with having children as long as those children become devotees. Right, Roho? No hay ningún inconveniente con tener hijos, mientras que ellos se conviertan en devotos. Okay, Krishna Govinda, if you don't become a devotee, your father's life is useless. Dice, ok, Krishna Govinda, si no te convertís en un devoto, la vida de tu papá es inútil. Right? He said, it won't be. Okay, good. No? Like pig also have many children. What benefit? No benefit to anyone. Dice, como los cerdos también tienen muchísimos hijos, pero ¿cuál es el beneficio? No le causa beneficio a nadie. Right. So, Janava would have, Basudha would become pregnant, but every time Abhiram Thakur came and gave pranam, child would die. Entonces Yes. Vasudha quedaba embarazada, pero cada vez que Abhiram Thakur venía y ofrecía reverencias, el niño en el vientre moría. So, this happened many times. I don't know how many, but many times this happened. Y esto pasó cuantiosas ocasiones, no recuerdo cuántas, pero sí fueron varias. So, next time she became pregnant, she asked, Nityananda, Prabhu, please don't let Abhiram Thakur anywhere near me. You keep him away until baby is born. Y entonces la siguiente vez que quedó embarazada, le pidió a su esposo Nityananda Prabhu, le dijo, por favor, Nityananda Prabhu, tenés que mantener a Abhiram Thakur bien lejos mientras estoy embarazada. So Nityananda ordered all boatmen, whatever happens, no one should bring Abhiram Thakur across the Ganga to my house. Y entonces Nityananda Prabhu pasó la orden a todos los barqueros del Gangas y les dijo, del Ganga, y les dijo, por nada del mundo, cualquier cosa que pase, nadie puede transportar a Abhiram Thakur a través del Ganges hasta mi casa. So all the boatmen filled their boats with stones and put them on the bottom of the Ganga. Y así todos los barqueros, todos los boteros llenaron sus barcas de piedras y así las hundieron en el Ganges. So when Abhiram Thakur came, because he heard Nityananda is having a child, so he came to the bank of the Ganga, all the boatmen become afraid, oh, it's Abhiram Thakur, and they sank their boats and ran away. No one would take Abhiram Thakur across the Ganga. Y entonces cuando Abhiram Thakur escuchó que Nityananda Prabhu iba a tener un nuevo hijo, entonces quiso ir a ver y cuando llegó a la orilla del Ganges, todos los barqueros se espantaron y hundieron sus barcos y salieron corriendo. Nadie lo cruzaría por nada. So when Abhiram Thakur saw the situation, he laughed. Oh, Nityananda is trying to cheat me. So he took his chada, put on the Ganga, sat on his chada, and rode himself across the Ganga. Y entonces cuando vio lo que estaba pasando, se rió y dijo, Nityananda, entendió lo que pasaba y dijo, Nityananda me está engañando. Y entonces se rió y tomó su chadar, lo puso sobre, voy a traer esa agua, por favor. Lo puso sobre el Ganges, se sentó y empezó a remar con sus brazos para cruzarlo. So when Abhiram Thakur did pranam to the child kicked him in the head. Put his head on put his foot on Abhiram Thakur's head.
So he didn't only die, he not died, he also put his foot on Abhiram Thakur's head, like blessing. Can you repeat again, please, Maharaj? So when Abhiram Thakur came to the house and did pranam to the baby, baby did not die, but baby put his foot on his head. Okay. Yeah. So, entonces cuando Abhiram Thakur llegó y le ofreció reverencias al bebé, el bebé no murió, sino que le puso el pie en la cabeza a Abhiram Thakur. Right. So everyone cheered because baby survived. Y entonces todo el mundo celebró que el bebé había sobrevivido. So Abhiram Thakur also became happy. Oh, this is the real son of Nityananda Prabhu. Y entonces Abhiram Thakur también se puso eufórico y dijo, este es el verdadero hijo de Nityananda Prabhu. Okay, because anyway, so that was Virabhadra. Y este se le conoció como Virabhadra. Some call him Vir Chandra. Anyway, Virabhadra, the son of Nityananda Prabhu. Algunos le llaman Vir Chandra, pero le conocemos también como Virabhadra, el hijo de Nityananda Prabhu. No, some devotees had that power, like Advaita Charya. If he did pranam to any deity which was not properly installed, the deity would just be destroyed. Algunos devotos tienen ese poder, como Sri Advaita Charya, que si daba pranam a alguna deidad que no había sido instalada propiamente, esta deidad se rompía. Also, I think Yudhisthira Maharaj also had the same benediction. If he bowed to you and you were not bona fide, you would die. Yo creo que Yudhisthira Maharaj también tenía la misma bendición. Si él te daba reverencias y no eras fidedigno, también te morías. Right. So, Abhiram Thakur became very happy. Oh, this is the real child of Nityananda. That is Virachandra. Entonces, Abhiram Thakur estaba realmente feliz y vitoreando que este era el verdadero hijo de Nityananda, Virachandra. So, Virabhadra, after the disappearance of Nityananda Prabhu and others, then Virabhadra did so much preaching also. Después de la desaparición de Nityananda Prabhu y los demás, Virabhadra también hizo muchísima prédica. So I think Abhiram Thakur was the incarnation of Sridham, Radharani's brother. Yo creo que Abhiram Thakur era la encarnación de Sridham, el hermano de Radharani. Especially Sridham is very strong. Sridham es especialmente fuerte. And he had very close connection with Nityananda Prabhu, with Baladev. Y él tiene una conexión muy cercana con Nityananda, Baladev. So Abhiram Thakur wandered everywhere. Abhiram Thakur deambulaba por doquier. So he came to Govardhan and there he met Nityananda Prabhu. Y él fue a Govardhan donde se reunió con Nityananda Prabhu. Then Abhiram Thakur asked, "Hey, who are you?" "I'm Balaram." Then Abhiram Thakur said, "That's impossible because Balaram is very powerful. You don't look so powerful." Entonces cuando se conocieron, Abhiram Thakur le dijo a Nityananda, ¿quién sos vos? Y Nityananda le dijo, yo soy Balaram. Y entonces Abhiram dijo, eso es imposible, porque Balaram es súper fuerte y vos te ves muy escuálido. So Abhiram Thakur said, "If you can beat me in running, then I'll believe that you're Balaram." In running. In running race. Okay. Entonces le dice, si me podrías vencer en una carrera de velocidad, entonces te creería que sos Balaram. So they had a race around Govardhan and Balaram won. Then Abhiram Thakur accepted. Yes, okay, I accept. You must be Balaram. Y entonces corrieron y así circunvalaron toda la colina de Govardhan. Y al final Balaram terminó primero. Y entonces Abhiram Thakur dijo, oh, sí, acepto, sí sos Balaram, definitivamente. So especially these Dwadas Gopal, these 12 Gopals, so much connection with Balaram Prabhu. Especialmente estos Dwadasa Gopalas tienen una conexión muy íntima con Nityananda, con Balaram Prabhu. Right? Because Balaram is head of the cowherd section.
porque Balaram es el líder de todo el sector o el segmento de los pastores de vacas. Because he's older than Krishna, he have little more importance in the lila like that. Debido a que él es un poquito mayor que Krishna, él tiene un poco más de prominencia en ese lila, de esa forma. So like Udaran Thakur, of course Abhiram, then 12 names are there. Como Udaran Thakur, Abhiram. Who else is there? No, Ram Miniketan. Miniketan, Ram, like this. They're very famous, no? Sí, Especially in Bengal. Hay 12 muy famosos, especialmente en Bengala. Especially Bhaktivedanta Swami Maharaj, he appeared in this family of Udaran Das Thakur also. Especialmente para nosotros es prominente porque Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada apareció en esta línea de Udaran Thakur. Udaran Thakur. So anyway, many stories of Abhiram Thakur. Así hay muchísimas historias de Abhiram Thakur. So he gave so much auspiciousness to this world. Y así él dio muchísima auspiciosidad a este mundo. Okay, so today is his appearance day. Y hoy celebramos el día de su aparición. So Srila Gogol Maharaj would also beat people with his stick. Srila Gaur Govinda Maharaj también solía golpear a las personas con su bastón. So Gurudev would say, oh, Gogol Maharaj is like incarnation of Abhiram Thakur, he would say. Srila Gurudev solía decir alguna ocasión que Srila Gaur Govinda Maharaj era como una encarnación de Abhiram Thakur. There was one brahmachari, so he kissed a girl, something. Some girl kissed him like this, something happened. Había un brahmachari que besó a una chica, o fue que una chica lo besó, algo así pasó. Right. That brahmachari was from Australia. Y ese brahmachari era australiano. So another brahmachari told to Gogol Maharaj, oh, this brahmachari kissed a girl like this. Y entonces otro brahmachari le dijo a Srila Gaur Govinda Maharaj, este brahmachari besó a una chica. Then Gogol Maharaj turned and slapped him so hard he knocked him out. Y entonces Srila Gaur Govinda Maharaj se volteó y le dio una cachetada tan fuerte que lo noqueó. So this way Gogol Maharaj would also give so much mercy, but also that mercy come in the form of punishment. De esa manera Srila Gaur Govinda Maharaj daba muchísima misericordia, pero algunas veces esa misericordia venía en la forma de una reprimenda. So we hear the chastisement of the Vaishnava is mercy. Algunas veces escuchamos que el regaño de los Vaishnavas es su misericordia. Does that mean I should try to make Vaishnavas angry so they chastise me? No, that is not the meaning. ¿Acaso eso significa que yo debería de cometer acciones que enojen a los Vaishnavas para que se enojen conmigo? No, para nada significa eso. Because the Vaishnavas are like Bhagavan. They are all auspicious. Porque los Vaishnavas son como Bhagavan, son plena y completamente auspiciosos. Okay. Someone can send the link to Manorama. ¿Podrían enviarle el link a Manorama, por favor, alguien de aquí presente? Okay. Also known as Manodrama. Okay, so everything Bhagavan does is auspicious. Todo lo que Bhagavan hace es auspicioso. And everyone who approaches him also gets auspiciousness. Y todos quienes se aproximen a él también obtienen auspiciosidad. Like fire. Fire always gives heat and light to everyone. Criminals, drug addicts, whoever comes to the fire, they get something. Como el fuego siempre da calor y luz a quien sea que se acerque a él, ya sea un criminal, sea una buena persona o quien sea, va a ser ecuánime. But if you misbehave with fire, you can also get burnt. No? Pero si una persona no se comporta adecuadamente con el fuego, puede quemarse. So we misbehave with Vaishnavas, you can get burnt. Some bad result may be there. But that is your fault, not the fault of the fire. Si nosotros nos comportamos de una forma inadecuada con los Vaishnavas,
nos podemos quemar, pero eso no es culpa del fuego, sino es nuestra propia. So, Chaitanya Mahaprabhu only began his preaching after Nityananda appeared. Entonces Chaitanya Mahaprabhu comenzó su prédica únicamente después de que apareciera Nityananda Prabhu. So, Mahaprabhu put all the preachers under the charge of Nityananda Prabhu. Y Chaitanya Mahaprabhu puso a todos los predicadores bajo la jurisdicción de Nityananda Prabhu. Of course, Mahaprabhu himself also preached. Claro, por supuesto que Chaitanya Mahaprabhu también él mismo predicó. No. So Chaitanya Mahaprabhu gave Nityananda in charge of delivering Bengal. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu otorgó la responsabilidad a Nityananda Prabhu de liberar a Bengala. You preach Krishna Bhakti. Le dijo, predica el Krishna Bhakti. But Nityananda thought the jivas in Kali Yuga cannot directly approach Radha Krishna. Pero Nityananda pensó que en Kali Yuga las jivas ordinarias no pueden acercarse directamente a Radha Krishna. So Radha Krishna have come in the form of Lord Chaitanya, so he preached Chaitanya Bhakti. Y así Radha Krishna han venido en la forma del Señor Chaitanya, así que él predicó Chaitanya Bhakti. Right? One who worships Lord Chaitanya, who is Radha Krishna, gets Radha Krishna. Aquella persona que adora al Señor Chaitanya, que es a su vez Radha Krishna, obtiene a Radha Krishna. Right? So Nityananda would go village to village. Yatastamre brata kuru hari hari dvanamanisham. With straw in his teeth, he would go village to village. Oh, brothers, chant Harinam. If you chant Harinam, I promise that I will personally deliver you. Y así él iba de una a otra aldea en Bengala con una brizna de hierba entre sus dientes, imploraba a las personas, por favor, canta el santo nombre. Si ustedes cantan el santo nombre, me compran por completo. So Gurudev would say, if you chant Harinam and still not liberated, then you can complain to Nityananda. Oh, So you promised, but why I'm still not saved? The promise was, you will be delivered or you will purchase me. Whoever chants Harinam, Nityananda said, I take responsibility for their deliverance. So okay, Gurudev said, if you're chanting and not become delivered, then you can complain to Nityananda. Okay. Entonces, Nityananda decía, por favor, canta el santo nombre y yo me hago personalmente responsable de tu liberación. Entonces, Gurudev nos decía, si estás cantando Harinam y no obtienes la liberación, puedes quejarte directamente con Nityananda Prabhu. Okay, so Nityananda would go village to village, all of Bengal. Y así Nityananda Prabhu iba de aldea en aldea por todo Bengal. Okay, so who did he take with him? He took with him these Dwadas Gopals. ¿Y a quién tomó con él? A estos Dwadas Gopals. Okay, Manimati no tiene cámara. Okay. What's peanut again? Okay, so Abhiram Thakur, all these devotees were in the preaching party of Nityananda. Entonces, todos estos devotos predicaban junto con Nityananda. This is described in the final chapters of Chaitanya Bhagavat, of Vrindavan Das Thakur. Esto se describe en los capítulos posteriores o en la postrimería del Chaitanya Mangal, de Chaitanya Bhagavat. Chaitanya Bhagavat, de Vrindavan Das Thakur. No? So they were so much intoxicated by Harinam, sometimes they would just move in circles for 2-3 days. Entonces ellos a veces estaban tan intoxicados con el santo nombre que a veces daban vueltas en círculos por 2 o 3 días. No, because no idea day or night which direction, they would just move in circles like this, chanting Harinam. No sabían ni idea si era de día o de noche o en qué dirección iban. Entonces nada más iban y daban círculos. By the mercy of Nityananda, they experienced unlimited ecstasy. Por la misericordia de Nityananda, ellos experimentaron éxtasis ilimitado.
And Nityananda would say, Bhaja Goranga, Kaha Goranga, Laha Goranga Namare, Ye Jan Goranga Bhaja Se Amara Pranare. Oh brothers, chant the name of Goranga. Decía, oh hermanos, canten el nombre de Gauranga. Okay. Who chants God, the name of God Hari, they purchase me. Quien sea que compre quien sea que cante el nombre de Gaura Hari, me compra a mí mismo. Okay. So, Chidananda, who's that girl? Chitananda, ¿quién es esa niña? Is that your daughter? Es tu hija. Okay, take her. I thought maybe he had another one secretly. Pensé que tuvo algún otro en secreto. So, sometimes these devotees, they would rip out trees from the ground and play the flute on them. Algunas veces estos devotos agarraban y arrancaban árboles enteros del suelo y los tocaban como si fueran flautas. They would climb up to the top of the trees and dance on the leaves. They would not fall because by the mercy of Nityananda, all these 8 mystic perfections appeared in their bodies. Subían a la cima de los árboles y bailaban y ellos no se caían ni las ramas se quebraban porque adquirían por la misericordia de Nityananda Prabhu, los 8 perfecciones místicas se manifestaban en ellos. These devotees did not eat or drink for sometimes 2 months or 3 months. They're just chanting Harinam. Estos devotos no comían ni bebían a veces por 2 o 3 meses, nada más cantaban Harinam. And this way Nityananda preached through Bengal. Y de esta forma Nityananda predicó por Bengal. Okay. Mahaprabhu said, don't come for Ratha Yatra. Just you stay there preaching. But Nityananda, so much prema, he disobeyed and came to Puri. Mahaprabhu les dijo, no vengan al Rath Yatra, quédense predicando. Pero Nityananda Prabhu, tan sobrellevado por el prema, fue a Puri. No, so very sweet obedeció y fue a Puri. Very sweet pastimes of Nityananda Prabhu and his devotees there. Y ahí se llevaron a cabo muchos pasatiempos dulces de Nityananda con sus devotos. In Nityananda's party, all devotees of all rasas were there also. En el grupo de Nityananda habían devotos de todas las razas también incluidos. There was one devotee called Gadadhar Das. Había un devoto llamado Gadadhar Das. Not Gadadhar Pandit, Gadadhar Das. No Gadadhar Pandit, sino Gadadhar Das. So he was in the party of Nityananda, but fully absorbed in Gopi, in the mood of the gopis. Él estaba en el grupo de Nityananda, sin embargo estaba absorto por completo en el sentimiento de las gopis. Absorbed in the mood of the gopis, he would stand, who will buy my yogurt? Who will buy my butter? Like this. Absorto en el sentimiento de las gopis, él se levantaba y les decía, ¿quién me va a comprar yogurt? ¿Quién va a comprar mi leche y mi mantequilla? Así él les decía. Bhajan and Nityananda, so Nityananda is considered the root of the Krishna Bhakti tree. Y así Nityananda se le considera la raíz del árbol del Krishna Prem. This tree gives 4 fruits, Das, Sakya, Vatsalya, and Madhurya Ras. Y este árbol da 4 frutos, Dasya, Sakya, Vatsalya y Madhurya. Okay, but Nityananda Prabhu is the root of this tree. Pero Nityananda Prabhu es la raíz de este árbol. Okay, so devotees have any questions generalmente? ¿Devotos tienen alguna pregunta en general en sus vidas últimamente? Where's Omkar? Omkar can hear? ¿Dónde está Omkar? ¿Está presente? I saw his picture there. He's there somewhere hiding. Anyway, Por ahí. devotees have any questions? ¿Los devotos tienen alguna pregunta? Sita? Sita, No. Peanut? Minimati, Damayanti? Damayanti. Any questions from anyone? ¿Preguntas?
Hello. ¿No? Gurudev, No, Prabhu, gracias. Who is this? Purushottam. Purushottam. Only Mexicans allowed. He looks like. I mean, I look Mexican, Gurudev. Okay. He has a mustache. We'll let him ask a question. I don't have one now, but yeah, Gurudev, you said that He's an illegal immigrant, so he Mexican spirit. What do you want? What's the question? at the start you said everybody in Mahaprabhu's Leela is like has relation to Vrindavan or has a role in Vrindavan, something like this. You said. You can translate. Entonces él pregunta que si todos los asociados de todos los asociados del Chaitanya Mahaprabhu tienen un rol en Vrindavan. Is that what you asked? That everyone has a role in not Vrindavan? everyone is Brijabasi. No? Sí, pero no todos son Brajavasis. Right, devotees of other incarnations also come. Devotos de otras encarnaciones también vienen. Right, like Hanuman came as Murari Gupta. Como Hanuman vino como Murari Gupta. Narad Muni, he came as Srivas Thakur. Narad Muni vino como Srivas Thakur. Who else? Anyway, devotees of many incarnations, devotees of Nrsingadev, devotees of Narayan, all devotees also came. Y así, devotos de Nrsingadev, de Narayan, muchos vinieron. I can say the main devotees, come from Vrindavan, like Lalita Vishaka, they came as Ramananda Roy, they came as Surup Damodar. So main devotees came. Pero todos los asociados íntimos, todos los asociados más íntimos del Chaitanya Mahaprabhu sí son los Brajavasis que descienden junto con Krishna, como vemos Lalita y Vishaka en la forma de Rai Ramananda y Swarup Damodar, por ejemplo. Chaitanya Mahaprabhu has his own eternal abode. Chaitanya Mahaprabhu tiene su morada eterna propia. Right? That is called Swetadip. Y le conocemos como Swetadvip. Right? So they actually all come from there because they are all eternal associates. Y todos vienen por ahí, de ahí porque emanan de ahí porque son asociados eternos. So we speak like that. Oh, Nanda Yasoda came as Jagannath Mishra and Sachimata. Doesn't mean that that they are also new. They are all eternal associates. Entonces, así como decimos que Nanda y Yasoda vinieron como Sachimata y Jagannath Mishra, eso da la concepción de que son nuevos, pero no, ellos son asociados eternos que emanan del mundo espiritual también. So there's one devotee called Shivananda Sen. Hay un devoto llamado Shivananda Sen. He's incarnation of Tunga Vidya, I think. Es encarnación de Tunga Vidya. Right. So he would bring all the devotees every year for Ratha Yatra and Chaturmas. They would stay with Mahaprabhu there. Él traía devotos todos los años para pasar Chaturmasya y pasaban el Ratha Yatra en Jagannath Puri con Mahaprabhu. Shivananda Sen would pay the taxes, arrange their prasad and accommodation of everyone as they traveled. Shivananda Sen pagaba todos los gastos de todos los peregrinos mientras estaban realizando el peregrinaje. Financiaba todos los gastos de hospedaje, alimentación, impuestos, cualquier cosa que tuvieran que pagar. So Shivananda Sen had some sons. Y Shivananda Sen tenía unos hijos. So one child, when one special child was born, he offered that baby at the feet of Lord Chaitanya. Entonces, cada vez que uno de sus hijos nacía, él lo ofrecía a los pies del Señor Chaitanya. So baby began sucking the big toe of Lord Chaitanya. Y entonces el bebé empezó a succionar el dedo del pie del Señor Chaitanya. Okay, so afterwards he became known as Kavi Kanapur.
Y ese niño luego fue conocido como Kavi Karnapur. So he also wrote a very authoritative drama about Lord Chaitanya. Él también escribió un teatro, una representación, ¿cómo se dice? Una obra sobre la biografía de Chaitanya Mahaprabhu. Right, that is called Chaitanya Chandamrita. Charnamrita. How? Chaitanya Chandamrita. Chaitanya Chandamrita. Chandamrita. So he describes a confidential pastime. Así, él describe un pasatiempo muy confidencial. That Lord Chaitanya gave a benediction to all devotees who were present. El Señor Chaitanya otorgó bendición a todos los devotos que estuvieron presentes. Actually, Babaji so fully mistranslate this benediction of Lord Chaitanya. De hecho, algunos babajis traducen completamente de forma errónea esa bendición del Señor Chaitanya. Right. Like now he's left this world, but Anantadas Babaji and his followers, they say, oh, Lord Chaitanya gave benediction. Everyone would get Manjari Bhav. Ellos interpretaban Ananta Babaji Maharaj que ya partió, y sus seguidores solían decir right, their leader, he was leader of the Sahaja group of Radhakund. Now he is not in this world. Ahora él no está presente en este mundo, pero era líder del segmento Sahaja de Radhakund. They say Lord Chaitanya gave benediction. Everyone can taste Manjari Bhav. Entonces ellos decían que el Señor Chaitanya Mahaprabhu dio la bendición de que todos podían obtener Manjari Bhav. But actually, Kavi Karnapur wrote Swaruchi Tanu. Everyone will get a place in Vrindavan. Sin embargo, sí, Kavi Karnapur escribe Swaruchi Tanu, donde dice que cada quien obtendrá un lugar en Vrindavan. But according to your ruchi, Swaruchi Tanu. Tanu means body, Swaruchi means taste. Everyone will get a body, a form in Vrindavan Lila, but according to their own taste. Swaruchi Tanu quiere decir que cada uno va a obtener un tanu, un cuerpo, Swaruchi, hecho, compuesto de su propio gusto. So that means someone like Hanuman, who also joined in Gauranga's Lila, then by the blessing of Lord Chaitanya, he can also get a place in Vrindavan. Of course, not as Hanuman form, but some gop or some gopi form, but same mood of Dasya Ras will be there. But he get a place in Vrindavan as Dasya Ras. Y entonces, por asociación con Chaitanya Mahaprabhu, todo el mundo obtiene un lugar en Vrindavan. Sin embargo, como Hanuman obtiene un lugar en Vrindavan, pero no en la forma de Hanuman, sino como un gopa o algo que pueda representar su propio humor de servicio. Right? Maybe another devotee in Vatsali Ras, like in Ram Lila or something, but by the mercy of Lord Chaitanya, they can get a form in Krishna Lila, but in Vatsali Ras. So the mood not change, the sthai bhav not change, but by the blessings of Lord Chaitanya, everyone get a place in Vrindavan. Entonces, también puede ser que haya un devoto que tenga el Vatsalya Rasa en el Ram Lila, pero por las bendiciones del Señor Chaitanya, este puede tener acceso al Vrindavan Lila y obtener un cuerpo y un servicio que sea de acuerdo a su humor eterno de servicio. Así. So all devotees of Lord Chaitanya all have some place in Braj. Entonces podemos comprender que todos los devotos del Señor Chaitanya tienen un lugar en Braj. That is the special mercy of Lord Chaitanya. No? Esa es la misericordia especial del Señor Chaitanya. I think Advaita Acharya asked for some benediction and Lord Chaitanya gave that benediction to Advaita Acharya. Yo creo que Advaita Acharya pidió una bendición y el Señor Chaitanya dio esa bendición a todos. Like, and Bhaktivinoda Thakur also mentioned this in his book, Navadvip Dham Parikram. Srila Bhaktivinoda Thakur también menciona eso en su libro Navadvip Dham Parikram.
he described how all the acharyas came here to Navadvip, like Él describe- Ramanuja, Vishnu Swami, Nimbaka, Nimbaditya, everyone came. Él enumera y explica cómo todos los grandes acharyas de todos los tiempos visitaron en peregrinaje Navadvip. Vishnu Swami, Nimbaditya, Ramanujacharya, Madhvacharya, todos los acharyas prominentes. So when Ramanujacharya came here, he also had darshan of Lord Chaitanya. When Madhvacharya came, he also had darshan. When Nimbaka came, he also had darshan of Lord Chaitanya here. Y así cuando Ramanujacharya visitó Navadvip, también tuvo el darshan del Señor Chaitanya. Cuando Madhvacharya y cuando Nimbarka, cuando cada uno de ellos visitó Navadvip, tuvo el darshan del Señor Chaitanya. So Ramanuja, for example, said, "Oh, I will preach your bhakti everywhere." And Mahaprabhu said, "No, now is not time for that. You just keep teaching your philosophy of, what is it? Ramanuja. Yeah, Ramanujacharya's philosophy of Vishishtadvaitavad. You keep preaching that and keep my devotion in your heart, but don't speak anything. Afterwards, time will come for that." Entonces, cuando Ramanujacharya tuvo el darshan de Gauranga, Mahaprabhu le dijo, quiero predicar tu bhakti por doquier. Y Mahaprabhu le dijo, no. Continúa propagando tu filosofía del Vaishishtadvaitavad. Vishishtadvaitavad. Y continúa tu adoración a mi servicio en tu corazón. So Lord Chaitanya also gave him a place in his lila after. Y más adelante el Señor Chaitanya Mahaprabhu también le dio lugar en su lila. Now Madhvacharya also had darshan of Lord Chaitanya here. Madhvacharya también tuvo el darshan del Señor Chaitanya ahí. So he became ecstatic. He also wanted to preach Lord Gaura Bhakti, but Mahaprabhu said, no, you keep secret and keep preaching against Mayavad. Afterwards you will come to me. Y entonces, cuando él tuvo el darshan de Gauranga Mahaprabhu, estaba tan estático que dijo, quiero predicar el Gaura Bhakti por doquier. Y Mahaprabhu le dijo, no, siga predicando en contra de los Mayavadis y después yo voy a venir a predicar. Even Shankaracharya came here. Incluso Sankaracharya estuvo en Navadvip. Mahaprabhu said, okay, get lost. Because no one here wants to hear your Mayavad here in Navadvip. So he came and went very quickly. Y entonces Mahaprabhu le dijo, ok, ya, andate de aquí. Entonces, porque aquí nadie quiere escuchar sobre el Mayavad. Entonces, estuvo muy corto tiempo antes de irse. So Bhaktivinoda Thakur says, like all small rivers and creeks enter into a big river, as Kali Yuga progresses, all these other religions, other dharmas, other philosophies, they will give up their contaminated aspect and merge into the river of this Chaitanya Mahaprabhu Lila. Entonces, Srila Bhaktivinoda Thakur explica cómo, así como todas las pequeñas quebradas y riachuelos convergen en un río más grande, igualmente todas estas diferentes corrientes que pueden ser tal vez incluso aberrantes en algún caso, podrán convergir y unirse en el gran río del Señor Chaitanya. And we see that happening, no? Y vemos cómo eso sucede. So many Christians, Buddhists, Muslims, atheists, scientists, they gave up their little misconception and also joined in the river of Lord Chaitanya's devotion. Vemos cómo tantos musulmanes, cristianos, científicos, ateos, de todos los sectores y vertientes de la humanidad han dejado sus diferentes conceptos para unirse al río del Señor Chaitanya. Because Dharma is one, not 2 or 10 or 15. Porque el Dharma es uno, no 2, ni 10, ni 15. Okay. Understand Purushottam? ¿Está claro, Purushottam? Sí. No. No. You probably fell asleep listening to the answer. Okay. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Lalita, anything? Lalita, ¿algo?
Oh, maybe no one can hear for some reason. Tal vez no están escuchando. Okay, thank you very much. Bueno, We're muchas still gracias. hearing Joaquín, yo tengo una pregunta. we're still Someone hearing has a Maya. question. Someone has a Who? question. No sé quién es. Cita. Cita Oh, es Sita, Ciudad Victoria. Tamaulipas. Hare Krishna, Gurudev. What's happening in Tamaulipas? Ask her what's happening in Tamaulipas. ¿Qué está pasando en Ciudad Victoria, en Tamaulipas? Se están haciendo programas los jueves, Gurudev. There have been Estamos tratando de hacer los festivales. Van poquitos devotos. Estamos There- buscando también dónde comprar libros porque tenemos muy poquitos. Okay. So they're meeting on Thursdays regularly and also on festivals. And very few devotees are attending. But they are trying to get some books because they are running out of them. What books you need? ¿Qué libros necesitan? De todos, de Bhagavad Gita ya no tenemos. Teníamos nada más uno. Oh, especially Bhagavad Gita, there are only left one. Why don't you write to Brindavaneshwari? She's got like 900 in Brindavan. Escríbanle a Brindavaneshwari, tienen como 900 allá en Brindavan. Okay, keep doing the programs. Is Omkar coming to program? Sigan haciendo los programas. Omkar está viniendo. No, él dice que Haribo solo Gurudev. No voy porque no estoy invitado a los I programas. knew they're hiding. I knew. That's why I said that. ¿Cuál? That's why I said is Sí, Omkar no voy a los coming? programas porque no estoy invitado, Gurudev. He says that he's not attending because he is not invited to the programs. I'm sure that. Okay, then if you can invite Omkar if you want. Entonces, pueden invitar a Omkar si quieren. Sita, is Omkar not invited? Cita, Omkar no está invitado. nunca le hemos dicho que no está invitado. We have never told him that he's not invited. Yeah, also, they don't invite me. But Okay, of course. invite tampoco lo Omkar. invitan. ¿Mm? His singing is very important. Su canto es muy importante. Okay, try to bring everyone together, no? Traten de atraerse a todos juntos. ¿Quién es Devidasi? ¿Quién es? Who is She's David also Asi? Tamaulipas. También es de Tamaulipas. Ya no estoy en Tamaulipas. Not Me any cambié longer. de estado. Now she's in another state. She's chanting. Estás cantando. Yes, Gurudev. She's doing a courtesy. Estás siguiendo Kadasi. A veces. Sometimes. No, don't miss a courtesy, no? Don't miss. No te perdas Kadasi. Por The nada. courtesy is mother of devotion, no? Kadasi es la madre de la devoción. Okay. Lo sé. When she's coming, when will she come into India? ¿Cuándo vas a venir a India? Tal vez el próximo año. Maybe next year. She saved some money.